Hola amiga, hola amigos. Hola chicos, ¿cómo estáis? Esto es Amiga Hablemos, el podcast donde nos sentamos con un cafecito O con un vinito. a hablar de aquello que pensamos, sentimos o hemos callado durante demasiado tiempo. Sin filtros, sin juicio, con muchas risas y destapando alguna que otra verdad incómoda. Porque hablar entre amigas siempre es sana. Empecemos. Bueno, hoy os traemos un montón de papeles, lo primero, un montón de información, porque queríamos traer un tema que a mí me surgió como mucha curiosidad y lo compartí con Ana y fue como, bueno, pues ya que vamos a indagar, lo contamos exacto en el podcast. Y vamos a hablar de una mujer que simboliza la libertad, pero sin ser libre. Y exactamente el cuadro de Eugène Delacroix, La mujer guiando al pueblo. No sé si todos tenéis... la libertad guiando al pueblo, eso es. La imagen de, bueno, os pondremos una fotito del cuadro, ¿no? Que es que hay un montón de franceses en el suelo y está la mujer de pie, con un pecho fuera, con la bandera ondeándola, tal. Sí. Bueno, ese es el cuadro. Efectivamente, paradojas de la vida, ¿no? Totalmente. Como la mujer se representa con la libertad y ni de coña, era libre. Libre, eso es. Así que esto es lo que os traemos hoy. Sí. Yo soy Luna, soy mujer, soy madre, soy amiga y soy maestra. Yo soy Ana, soy mujer, soy amiga, soy mamá gatuna y también soy maestra. Pues fíjate, yo te quería hablar de lo que has dicho de Eugène Delacroix, porque era un pintor bastante reconocido en su época, pero estamos hablando del siglo XIX, entre 1800 y 1850. Me parece que el cuadro que tú has dicho era de 1830 y claro, el símbolo de la mujer en aquel entonces pues igual se simbolizaba que sí la libertad, que sí la justicia, y no había ni derechos, ni libertades, ni nada para la mujer. Entonces, a mí me resulta muy curioso porque no deja de ser una alegoría, que lo tenemos aquí en el guión, y yo quería ver qué era eso de alegoría, en plan, no científicamente, pero sí bajada a tierra. Y claro, es una forma de explicar una idea, un valor, un concepto a través de símbolos, personajes, pero que no es real. No suena. ¿No? Exactamente, o sea, el día a día. No es real. Existe, está ahí, pero no se lleva a cabo, no es representativo. Y claro, el tema de la alegoría, digo, joder, qué curioso, porque anda que no habría maneras, no sé, ya que te pones a inventar, te puedes inventar otra manera más realista de representar algo que pueda ser verídico. Y que sea real, porque es verdad que ahí las mujeres en esa época, ¿no? Como has dicho, en 1830, creo que habías comentado. Sí, 1830. En esa revolución que al final es en Francia, ¿no? Y es la revolución en la que está reinando el rey Carlos V y parece ser que no está, o sea, que quieren ponerle un poco de límites, ¿no? Y que hay otro rey que le llaman el cuidadoso, creo que es Luis Felipe de Orleans, que él sí que se compromete como a respetar la Constitución y que quieren hacer como una... Bueno, que sea más... que se respete exacto la Constitución, que no sea todo lo que el rey quiera, ¿no? Que haya un gobierno constitucional. Eso es. Yo, mira, también quería hacer referencia, que lo tengo aquí apuntado, o sea, cuando decimos realmente que tenemos los deberes hechos, es porque traemos los deberes hechos. Y yo tenía aquí un ejemplo que me gustó cuando se me ocurrió la idea, que estuvimos hablando del capítulo de los Reyes Magos hace como 2 semanas, hace unas cuantas semanas, que decía, por ejemplo, lo del oro y el incienso y la mirra, que eso también es una alegoría, o sea, eso tampoco es que representaba justo el poder, la divinidad, la humanidad. Eso es. Y lo de que tú has dicho de lo de que sea más constitucional y demás, en aquel momento, por mucho que estuviera en la Revolución Francesa, por mucho que se gritara, ¿no? Y se luchara y hiciera la revolución por los derechos humanos, ¿no? De los civiles que había, recordemos que la mitad de la población eran mujeres y no se llevaba a cabo. Entonces, yo, por ejemplo, aquí he querido recoger qué derechos y libertades, título 1 de la Constitución Española de 1978, había en el siglo XIX, en 1830, en cuanto a la mujer, ¿no? Entonces, aquí en España. No, bueno, en general, pero principalmente en Francia, porque como Delacroix era francés y en aquel momento era como la libertad guiando al pueblo francés. Claro, venga, dale. Pues mira, yo tengo que a nivel político, 0 derechos. No había. Es decir, no podían votar, no podían ser elegidas, no podían participar en la política, no tenían voz propia y la voz que tenían era a través del padre si no estaban casadas o a través del marido si sí estaban casadas. Y si no había padre o marido, a veces es del hermano mayor, que es como... Correcto, sí. Pero señor, tuyo personal, suélteme el brazo, señor. No había.
En 1804 el Código Napoleónico decía que la mujer debía obediencia, ya que el marido era la autoridad. Qué asco. Eso ocurría, o sea, en el Código Napoleónico. El señor, pues bueno, ¿qué podemos decir? A nivel social, pues existía un ideal que era el ideal de la mujer doméstica, que básicamente se basaba en lo que hemos hablado muchas veces, en la carga de ser una buena esposa, ser una buena madre, ser una buena cuidadora del hogar, que tenía que ser discreta, obediente, normalmente pura dentro de casa. Y si era fuera, pues podía verse un poco peligroso, ¿no? Como, estás pensando por ti misma, ¿cómo es posible esto? No nos gusta. Pero por suerte había muchas mujeres que, bueno, pues por un salario ridículo, sin derechos laborales, evidentemente, trabajaban en fábricas, talleres textiles, trabajaban, pues bueno, pues es que... Donde los hombres no querían estar. Sí, básicamente. O sea, si es que al final siento... Bueno, pues perdón, termina con eso, sí. No, y es que esto me viene porque aquí en la guerra de... Independencia, me parece que también era con la época napoleónica, no sé si te suena la historia de Manuela Malasaña. Me suena, pero cuéntala si quieres. Vale, pues esa historia es de una muchacha que era costurera y entonces cuando Napoleón nos quiso invadir, la gente de aquí de España, de Madrid concretamente, porque ocurrió aquí en Madrid, en la Villa de Madrid, salían a la calle con lo que tenían, ¿vale? Bueno, pues las autoridades francesas arrestaron a Manuela Malasaña y la mataron porque decía que había salido a la calle, ¿no?, a defenderse y atacar con unas tijeras. Pero claro, costura. Pero claro, es que era su profesión, o sea, me refiero que la muchacha pues saldría y lo que tenía era en su mandil las tijeras de la costura y pues la condenaron. Es que ya desde esa época, tío, es que es como a la mínima, o sea, como que nosotros tenemos que dar, siento, muchas más explicaciones porque... no sé, se me mezclan los conceptos. Esa historia que has contado, o sea, bueno, es que iba con la falda muy corta, no, es que parece ser que iba provocando, o sea, como que siempre tenemos que estar como dando explicaciones de más que los hombres normalmente no tienen que dar. Y luego todo lo que estás hablando, claro, a mí me nace la idea de que, como has dicho al principio, ¿no?, que es una alegoría, claro, porque es que simplemente pintarla o esa idea de libertad no incomoda. O sea, es una cosa que es una mujer, yo ahí la pinto y es una idea y no incomoda. Pero todo esto es que estás diciendo, si las mujeres tuviesen esos derechos, pudiesen votar, pudiesen salir a la calle y tal, ya a los hombres sería como, no sé, siento que les incomodaríamos. Pero claro, es que es por lo que estamos luchando incluso a día de hoy, de ocupar un poco el espacio público, o sea, señor. Sí. Y mira, y a nivel cultural, que es lo que tú que estás diciendo a nivel cultural y social, las mujeres, por ejemplo, sí que tenían ese espacio de escribir, de pintar, de esculpir y demás, pero pues igual, o sea, bajo seudónimos masculinos. Claro, eso es. Y claro, a mí me llamó la atención, porque esto siempre lo hemos dicho, no había mujeres que quisieran estar al pie del cañón. Pues claro que las había. Claro. Y en este momento, en la Revolución, sí que existían, o sea, participaron en tareas como cuidar heridos, organizar un poco, pues eso, de reclutar a gente, ¿no? Pero luego, por ejemplo... O sea, ellos como que luchaban por esa libertad, luchaban por esos derechos y demás, pero es que luego no recibieron nada. Claro, o sea, fueron completamente olvidadas de, joder, nosotros estamos luchando por la libertad, pero luego se nos deja a un lado de, aparta, por favor, eso que es. nos estorbas. Y me da rabia porque dices, no solo, o sea, que a pie de guerra, ¿no?, como digamos, pues a lo mejor sí que estaban los hombres y sí que lo lucharon y demás, pero es que, como yo digo, ¿no?, en las sombras, a la retaguardia, a la organización, que pudieran funcionar, ahí estaban las mujeres. Totalmente. Pero claro, se les invisibiliza. Totalmente. Yo también buscando información, ¿no?, de Lacroix, pinta emociones humanas extremas y claro, digo, ok, esta puede ser, es una opción de la libertad, ahí con todos los hombres, está guiando al pueblo, que sea una mujer. Pero también me nace esa idea de, jope, como madre del pueblo, ¿no?, que muchas veces dicen, como madre del pueblo, otra vez, la que cuida, la que protege, la que da la vida, la que guía. O sea, es que, tío, hasta en ese puto cuadro estamos sosteniendo, cuidando, haciéndonos cargo, que es como, jope, y es una alegoría. Sí. Pero eso, y digo, no se podría, o sea, que ahí la vida que se tuvo que llevar, exacto, ahí más, me imagino, ¿no?, los hombres en la lucha y las mujeres como tú has dicho, pero ¿dónde está ese coste emocional, no? Todo eso que tendrían que estar sujetando las mujeres, o simplemente su vida cotidiana, porque lo que tú dices, no, podían estar o cosiendo los uniformes, o haciendo de enfermeras, o no sé qué, pero también limpia la casa, recógela, cuida de los hijos, o sea, que yo digo, madre mía, todo eso, su día a día cotidiano,
también tela, ¿no? Y luego también el impacto o la violencia que podría haber dentro de cada casa. Claro. Pues claro, decimos, no, la guerra ya, pero la violencia que habría dentro de cada casa, que eso debe ser horrible, horroroso. Sí. Y mira, hay un clip aquí en España muy famoso, no sé si tú lo has visto, que igual que era como ya murió Franco, ya tal, pues no sé qué serían los años 80, ¿no? Principios de los 90, no lo sé muy bien. Que se naturalizaba el preguntar lo de ¿y a usted su marido la pega? No lo he visto. ¿No lo has visto? No, es que luego te voy a poner, no. es muy... O sea, te impacta. Pues es lo típico de los reporteros, ¿no? De no sé qué, Sí. Y la señora cogía y decía, bueno, no sé, lo normal. Lo normal, ¿y qué es lo normal? O Pues sea, te puedes hola, qué imaginar. horror. Pero claro, o sea, lo normal, nosotras es como, ni se te ocurra ponerme una mano encima, ni vamos, ni una palabra fuera de tono. Pero, bueno, pues... Madre mía, es que claro, echo la vista hacia atrás y digo, ostras, sí que ha habido como un gran avance. Pero claro, también pienso que a veces dentro de nuestra situación social de privilegio, por decirlo así, que sé que si esta conversación la estamos teniendo pues con otras personas tal vez es diferente, ¿no? Con otras mujeres. Con el tema de que los hombres siempre, porque todo esto es frase común de machirulos, de bueno, es que los hombres éramos los que íbamos a la guerra y las mujeres eran los que os quedabais cuidando, no sé qué. Mi madre siempre dice que si las mujeres hubiésemos tenido poder, menos guerras se lidiarían, porque después de tú estar cuidando a tu bebé 9 meses en la tripa, pariendo y cuidándolo durante, yo qué sé, 16, 18 años, dándole de comer, protegiéndolo de todo, después voy a mandarle a una batalla a que con una pistola se le mate. No, no, exacto. No Ni de coña. Entonces, mi madre siempre dice eso, que habría muchas menos guerras si las mujeres tuviésemos el poder de decisión, simplemente porque con el esfuerzo que conlleva una vida humana criar y proteger a una persona, que ahora esto, claro, a la guerra no. Claro, a la guerra no me hiciera. A la guerra no, exacto. Pues yo también pienso lo que has dicho de todo lo que se ha luchado, todo lo que se ha conseguido, y al final, si no hay conflicto, no hay avance. De verdad, no estoy diciendo conflicto físico ni bélico, sino conflicto. Puede ser una negociación, puede ser... pues eso, lo que sea, pero no hay avance. Entonces... lo que decíamos antes de que era lo normal, que estamos hablando de los años 80-90, imagínate 1800. Ya, o sea, totalmente. que es que allí en aquel momento, no sé, pues eso, como que la sociedad, el estilo de vida era pues como se imponía en aquel momento, lo de es que esto es lo que hay, no es que quizás ni me lo planteo lo que estamos haciendo. Entonces, yo lo que quiero también llegar de, cuando lo hemos hablado muchas veces de, jolín, con todo lo que tenéis, todo lo que tal, de qué os quejáis. A ver, que tenemos mucho más de lo que teníamos antiguamente, pero es que todavía no hemos llegado. Queremos más. Es que queremos igualdad. Claro, o sea, que hemos avanzado muchísimo, pero no es cuestión de más y más y más. Es que no hemos llegado. Sí. Es un camino muy largo que, pues al final, los cambios grandes llevan muchísimo tiempo y requieren muchísimo esfuerzo y requieren, pues, estar muy pendiente. Entonces, en el momento en que lleguemos, pues bienvenido sea. No hemos llegado, no ha llegado ese momento. No ha llegado todavía, no estamos en el prime. Y llega, efectivamente, no es nuestro prime del feminismo. No es nuestro prime. No. Y que en este cuadro, por volver un poquito al cuadro, otra vez la mujer, ¿no? Es como ese sujeto de mirada, como años, mucho antes, podía ser Nike o Atenea, ¿no? Que también se las tenían como diosas, pues eso de que tenían unos valores, pues de sabiduría, de conocimientos y tal. Y había muchas, o sea, y se les veneraba, ¿no? Y había estatuas. O sea, que la mujer siempre ha sido como un poco ese, sí, se la ha simbolizado, pero para observarla, y nunca ha sido sujeto. Bueno, o era a través de seudónimos, ¿no? Pero sujeto de acción, de ella ser quien pinta el cuadro, quien hace, quien escribe, qué tal. Que a ver, las sabía, pero no se las ha podido... No se las visibilizaba. No se las visibilizaba y ahora hemos perdido muchísimo. Mira, yo también tengo aquí una cosa, que hablando de, pues eso, de que no hemos pasado la acción y demás, también de que éramos símbolos. Yo tengo aquí puesto que, claro, que a día de hoy, pues eso, se habla de empoderamiento femenino en campañas, en los anuncios. Antes estábamos en cuadros y en esculturas, pues ahora hemos pasado al siglo XXI, a la etapa moderna, pues eso, en campañas de publicidad y demás. Pero claro, sigue habiendo muchas desigualdades como la brecha salarial, la carga de cuidados, el trabajo invisible que recae mayoritariamente sobre las mujeres. Y se espera que conciliemos, es que no sé si fue tú con tu madre, que el otro día, o no me acuerdo con quién lo hablaba, que decían... que nos han engañado, porque ahora trabajamos, llevamos como mucho tiempo queriendo trabajar, pero es que seguimos con la carga. O sea, que es que no ha habido eso suma y sigue. Claro, entonces es como, vale, tenías esto, ¿quieres trabajar? Toma, trabaja, pero esto no te olvides. Claro. Entonces dice, no hay
un equilibrio, ¿no?, entre la vida personal, la vida laboral y la vida maternal o lo que sea. Es cierto que también hay más presencia femenina en la política, en las empresas, pero claro, sigue habiendo un liderazgo que sigue siendo masculino. Totalmente. Eso es así. Y mira, bajándolo a tierra, yo he hablado antes del título 1 de la Constitución de los Derechos y las Libertades, y te voy a hablar del título 2 que trata de la corona, ¿vale? El título 2 de la Constitución Española de 1978 habla, pues eso, de la Casa Real como tal, para que digamos que somos iguales en todo. Bueno, pues trata en la corona y en su artículo 57 dice que la sucesión al trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación. ¿Esto qué significa? Que sigue habiendo como unos... Es decir, pues si eres... Requisitos. Como unos requisitos, efectivamente. Es decir, el hermano mayor prevalece sobre el pequeño, el varón prevalece sobre la mujer, bueno, había unos cuantos más que no me acuerdo, que pongo aquí, leer apuntes, no me los he traído. Bueno, bueno, pues a día de hoy, si a Felipe y a Leticia hubiesen tenido un hijo, tienen ahora mismo, 2026, un hijo... ¿Sería el rey? Sí. Ostras, es que eso es muy fuerte. Y Leonor ya está en la academia y toda la historia, claro. La mujer que ha hecho... Bueno, pues no, pues prevalecería el hombre sobre la mujer. O sea, señores. Claro, pero ¿y tú no crees que ellos tendrían el poder de cambiarí Claro que tienen el poder, pero ¿por qué no lo han hecho? Ya, es verdad, porque no se ha hecho ya. Mira, ya es verdad. Tirando también de hemeroteca, aquí en España, no me acuerdo qué rey fue, o sea, fue con el padre de Isabel II, que no me acuerdo cómo se llamaba ese hombre, no me acuerdo, que estaba casado con María Cristina. Cristina fue la regente de Isabel hasta que fuera mayor de edad, bueno, hasta que pudiera reinar. Bueno, pero es que anteriormente era como impensable, entonces no sé de qué año te estamos hablando, es que no me acuerdo, ¿vale? Me valen un poco las fechas. Era impensable que una mujer estuviera en el trono, que también fue como los carlistas y demás, no sé si eso te suena, porque era el hermano del rey y tal. Bueno, pues eso era que si la primera guerra carlista, la segunda, la tercera, y era porque Isabel no podía reinar porque era mujer. Por ser bueno, mujer, pues claro, estaba el padre que se moría, que no se moría, que se moría, que no se moría, estaba, voy a cambiar esto para que mi hija reine. No, que estoy mejor que no reine. No, que ahora estoy mejor que reine. No, no sé. Entonces llegó un momento en que este hombre falleció y dijo, bueno, pues es que está mi hija, está mi hermano, está tal, y está mi mujer, la pobre aquí Cristina, que está haciendo una regente. Bueno, ahora que si te exilio, ahora que si no sé qué, ahora que si no sé cuántos. Entonces, señores, siglo XXI, ya no estamos en épocas de guerra, ni estamos, aquí en España al menos. Vamos a cambiar esto, por favor, claro, ya está. Que se cambie. O sea, el hombre no es ni más ni menos que la mujer y la mujer no es ni más ni menos que el hombre. Entiendo que a lo mejor lo de edad, pues claro, cuando más experiencia, no más mayor, lo puedo entender, pero... Y ahí yo señores, también pondría como unos requisitos mínimos, que es pues saberse la Constitución, saberse todos los idiomas que tenemos en España, o sea, que también tiene que haber como unos estudios específicos para poder ser rey o reina, que no valga cualquier cosa. Claro, no, pero luego tenemos, igual que para ser presidente, bueno, es que, yo qué sé, no sé inglés, chico, pues es que te corresponde. O sea, tú puedes no saber inglés si te dedicas, no sé, a otra cosa, pero si te ha tocado ser presidente, te ha tocado, vamos, te han elegido y eres presidente... O para llegar ahí necesitas tener unos requisitos de estudios mínimos. Claro, o sea, la princesa Leonor, anda que no ella sí que se lo ha currado, la chavala, vamos, físicamente, mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, anda que no ha tenido que tragar esa señora. Porque le ha tocado ser quien es. Vale, exacto, pero a ella le ha tocado. Pero cuando eres presidente, en el caso de España, tú te presentas. Y creo que debería ser requisito para ser, ¿cómo se llaman? Los que lideran los partidos. Presidente de ese partido, no sé cómo se llama. Bueno, pues todos los líderes de cada partido tienen que tener unos mínimos. Y si no, no puedes ser líder de ese partido. Lo siento mucho. O sea, a mí me parecería... Poner las pilas. Exactamente, sí, totalmente. Mira, respecto a eso, mi madre también siempre ha dicho, la verdad que la tenemos un poco presente. Y es que sí, eso fue el otro día cuando estábamos con ella. Carmen. Ven al podcast un día. No sé cómo, o sea, ya no sabemos cómo decírtelo. Te lo hemos dicho por aquí, te lo hemos dicho por WhatsApp, te lo hemos dicho en persona. Mira, en este... Ah, no, lo hemos cambiado. Ya no es ahí, ahora es ahí. En este hueco necesitamos gestes, ¿vale? Ella siempre dice que respecto a lo que estabas comentando, de que ahora tenemos como más cosas, porque exacto, mantenemos toda la parte de cuidados familiares y se nos une el tema del trabajo, que es así, total. Y aparte de eso, ella siempre dice, es que para llegar a ser presidentes de gobierno, pero usar traje de chaqueta,
no vale nada, ¿no? Porque es como, al final nos tenemos que hacer los hombres, ¿no? Incluso vestirnos físicamente como ellos, porque antes los trajes de chaqueta no existían en mujer y se empezaron a inventar, ok, que sí con falda, ahora incluso con pantalón, tal, pero ella siempre dice eso, dice, para llegar a esos puestos te tienes que poner el traje de chaqueta, entonces al final te acabas convirtiendo como en un hombre y todos los pensamientos o estas cosas que sentimos como de mujeres, pues nunca van a llegar ahí, como por ejemplo hola, ¿qué hacemos con toda la parte de casa, de cuidados, de hijos, de todo eso? Si aparte estoy trabajando, lo que siempre hemos dicho, tenía un nombre, ¿no? Lo de trabajar en casa y trabajar fuera de casa. No me acuerdo, pero lo hemos hablado en algún capítulo que exacto, que es doble carga. Porque si yo por tener un trabajo fuera me puedo olvidar de la casa o de los hijos o de la carga mental, porque ya no solo físicamente de ese cuidado, es el sostener médicos, citas, cole, todo lo tuyo más lo de tu hijo más lo del trabajo. Sí, más todo te lo zampas. Retomando un poco lo que has dicho antes de que estábamos más pasivas que activas, yo voy a dar un salto en el tiempo de un siglo concretamente y estábamos hablando de 1820, 1830 cuando Delacroix publicó dio a conocer su cuadro La libertad guiando al pueblo. Yo voy a hablar del siglo XX, un siglo después, ¿vale? 1920, 1930, de nuestro buen amigo y vecino Picasso, ¿vale? Sí. Me encanta su introducción. Y de su periodo rosa. Bueno, pues aquí Picasso sabemos que era un pintor español, la verdad que se le reconoce como un genio de la pintura, pues porque el señor pues hacía cosas fantásticas y estupendas en los cuadros, pero claro, ¿qué pasaba? Que este señor tiene un periodo, que es el periodo rosa, bueno, tiene el periodo azul, el periodo marrón, el periodo, el cubista, no sé qué. Bueno, pues el periodo rosa a mí es lo que me interesa, porque aquí claro, son mujeres y suelen ser mujeres de burdeles, principalmente. No todas, pero principalmente. Sí. Y claro, Picasso utilizaba a estas mujeres como musas y las ponía en sus cuadros. Bueno, yo aquí tengo puesto que usaba a las mujeres como musas, amantes, objetos emocionales, y casi un siglo después sigue siendo la misma historia. Sí. Es decir, no me interesa ni quién eras, ni lo que piensas, ni lo que sientas, ni nada. Yo te voy a poner en mi cuadro porque me has inspirado lo que sea, como una musa. Bueno, tuvo muchas parejas, muchas de ellas musas muy jóvenes. Claro, muy jóvenes que si ya de por sí, cuando eres joven, no te comes una mierda porque no tienes un duro, eres mona, te engatusa, pones un poquito de tu parte, tal, pues al final acabas teniendo una dependencia económica de un señor que a lo mejor te dobla la edad. Y entonces, eso ya no solo le da el poder económico, le da poder emocional sobre ti. Había eso, control emocional, manipulación, celos, devaloración psicológica. Y había una frase real documentada de Picasso que dice: para mí solo hay dos tipos de mujeres, las diosas y los felpudos. ¡Qué asco! Efectivamente. Entonces, Misiela, señor Picasso, Pablo Picasso, a ver, George Clooney de la época no eras, ¿vale? Y a eso le añades que eras una persona, pues bueno, de dudosa inteligencia emocional, no creo que tengas ningún derecho ni para hacerlo público, que si lo quieres hacer en tu casa, contigo mismo, con tus gatos o con quien tuvieras, no lo defiendo. Pero que nos llames felpudos, amigo mío, ¿qué decirte? Claro. Y estás hablando de una persona, o sea, que está muerta, pero es que seguro no, es que pongo la mano en el fuego que sigue habiendo un montón de hombres que tienen este pensamiento. Claro. O sea, es que lo tienen. Si las mujeres para qué valen, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que porque siempre estamos como objeto de mirada. Sí. O sea, y con objeto sexual de mirada. Sí. Es que, qué cansado, de verdad, basta ya. Pues la mayoría de las mujeres que estuvieron cerca de Picasso, claro, te puedes imaginar, después de todo el machaque, es que a saber lo que diría este señor, cómo te haría la envolvente, que a lo mejor no era muy directo, pero claro, si te hace el truqui de abracadabra, pues claro. Dos de ellas acabaron suicidándose. Que no me extraña. O sea, efectivamente, como no, ¿qué poder tendría este señor para acabar haciendo así? El caso que era muy revolucionario en el arte, porque es cierto que no se puede negar que cambió mucha mirada en cuanto al arte aquí en España, no solo aquí en España, o sea, porque tuvo descendencia internacional también, pero claro, luego su vida privada era metido dentro de una cueva. Yeah. Y trataba así a las mujeres, o sea, que si tú tienes estas ideas, pintas fenomenal, pero te las guardas para ti y no haces daño a nadie, ya tú mismo con tu mecanismo. Pero no jodas la existencia de nadie. Pero yo aquí pienso, o sea, exacto, te has ido a Picasso, pero y no sería así o sea, es que era así en la época también de Platón. O sea, que estamos hablando hace mucho. Entonces, es que siempre, o sea, es como que la historia se repite. O sea,
que yo digo, jope, es que parece que cualquier famoso, Platón, Delacroix, Picasso, quien sea, siempre trataba mal a las mujeres. Ah, no, es que tal vez era lo normal y es que lo hacía todo el mundo, Claro. solo que como eran famosos esto. Y yo digo, jope, qué rabia que lo que hemos dicho muchas veces, que las escuelas se siga contando las historias siempre de los hombres. Incluso a mí ahora me está jodiendo un poco este capítulo, porque digo, es que exacto, y al final estamos hablando de hombres y lo que tenemos que hacer es empezar a hablar de mujeres, pero me jode porque no hay tanta información, porque no se sabe tanto, porque cuesta mucho más indagar sobre ello. Sí. Pues yo me hago. Mira, lo de las mujeres que tú has dicho, claro, ha habido muchas artistas silenciadas, pero, o sea, yo quería hablar, que lo que tú has dicho de Platón, de Delacroix, de Picasso, yo quería hablar que hemos empezado hablando de Delacroix en el siglo XIX y un siglo después, ¡un siglo, señores! Sigue, o sea, que era 1900 tal, antes de ayer, como aquel que dice, y seguía pasando la misma historia, o sea, no había cambios. Entonces dije, pues la misma pregunta, ¿no había mujeres? Pues claro que las había, y yo te las he traído. Entonces, en pintura, en literatura, en escultura, tal. Mira, por ejemplo, tenemos a Delacroix, que era un hombre, pero en la misma corriente impresionista. Bueno, Delacroix pintaba el romanticismo y quería dar como un portazo al neoclasicismo, pero tengo aquí a Morisot, que era una muchacha que era impresionista, a Marie Cassatt, que también era impresionista, y eran personas que hay cuadros que, claro, no son tan famosos como La libertad guiando al pueblo, o Monet, que Monet, anda que el puntillismo, que anda que no se lee tal. ¿Por qué esas mujeres no hacían cosas interesantes que llamasen la atención? O sea, yo he visto cuadros de estas mujeres y digo, ¿por qué no se las...? Sí, porque no se les valoraba tanto igual que a los hombres, ¿no? Tío, pero es increíble. Claro, pero era simplemente por ser mujeres. Claro. O sea, pero a mí me da rabia. O sea, es como que no estoy diciendo que fueran mejores ni que Delacroix ni de Monet. Por supuesto que no. O sea, que de hecho a mí Monet es uno de mis pintores favoritos. Pero digo, ¿qué necesidad había de invisibilizar? No había ninguna. Bueno, en la literatura, Víctor Hugo, ¿te suena? Claro que sí te suena. ¿Dickens te suena? Claro que también te suena. Pero ¿a que no te suena Camille Claudel? No te suena. ¿Y las Hermanas Bronte? ¿A que tampoco? Bueno, pues las Hermanas Bronte yo las he leído. Y era una de ellas, Emily me parece, pero era un seudónimo, masculino también, escribió Cumbres Borrascosas. ¿Te suena? Sí, claro que sí. Claro, pues Cumbres Borrascosas era de pues eso, de la época de esta gente que se invisibilizó como tal, y eran tres o cuatro hermanas. Y bajo el seudónimo masculino o... Claro, para que pudiesen tener algo de luz. Es que, claro, yo me lo imagino, incluso, exacto, este cuadro de la libertad guiando al pueblo, o incluso el Guernica, que lo llega a pintar una mujer y que no hubiese, yo es que 100% que no hubiese tenido tanta repercusión como... Hubieran dicho, el Guernica no lo entiendo. Claro, es que, claro, una mujer tiene que pintar. Mujer, seguro que estaba con la regla cuando lo pintó así todo. Efectivamente, y enfadada, porque este toro que está aquí, ¿qué hace? Qué asco. Sí. Totalmente. Entonces... Y perdón, luego todas estas personas, todos estos pintores como Eugene o Picasso o todos los diferentes profesionales también aprendían unos de otros. Y las mujeres estaban muy limitadas a su formación, dependiendo de la época, nula. Entonces, lo tengo aquí, mira, costura y modales, música y religión. Claro, pues cómo van a pintar, a escribir, a toda la parte de literatura, tal, es que claro, no podían. Entonces, todos los hombres sí que tenían acceso a esa formación académica y las mujeres pues no la tenían. Claro. Y luego también a la parte económica la tenían como para decir, no, es que me quiero comprar un lienzo. ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué te vas a comprar? Exactamente, no se podía. Y luego, obviamente, no sé cómo llamarlo, la legitimidad social, por decirlo así, el no reconocimiento. Nada, no estábamos relegadas. Eso es. Qué pena. Yo no tengo más información por aquí. Yo así como relevante tampoco. Creo que bastante suficiente. Para ir cerrando un poco, a mí me gustaría aclarar que lo que he dicho antes, que si conflicto no hay avance. No hace falta que nos peguemos de leches. De verdad que no. Que si es necesario, pues escucha, se va. Pero exactamente. que no es necesario. Y no como mujer... O sea, que lo hemos hablado muchas veces, que hay veces que el feminismo está como muy distorsionado de lo que realmente es y le tenemos esa tirria. La igualdad lo queremos todos. O sea, nadie quiere ser... Nadie, a términos generales, ¿vale? Alguna habrá, pero o hay alguna. Pero nadie quiere ser ni mejor, ni más, ni mucho menos que nadie. Entonces vamos a intentar dejar de usar, en este caso, el cuerpo femenino como alegorías, como ideales, eso es. Y vamos a realmente hacerlo activo, hacerlo real. No vamos a ponerlo como, pues eso, del siglo XIX y anteriormente, como la mujer como justicia, la mujer como libertad, y que las dieran... Sí, y yo no se lo diría de lado.
o sea, y a las mujeres también que no solo sea como una idea de que la mujer inspira esas revoluciones, sino que sean pues las mujeres las que también lideramos esas revoluciones, ¿no? Eso es, y que se nos escuche, Eso ¿vale? es. Y sobre todo que Luna y yo muchas veces lo hemos hablado y hay veces que tenemos como ese fuego interno de las mujeres de milenios de cuidados, ¿no? Milenios de cuidado se nos debe. Se nos debe, y yo entiendo que también hay mucha rabia ahí dentro, mucha ira, y parece que tiene que ser desde el enfado. Completamente comprensible y lícito. Vamos a calmarnos, vamos a bajarlo a tierra y vamos a hacerlo pues como nosotros lo sabemos hacer, teoría en mano y haciendo las cosas bien, Eso en es. condiciones, ¿vale? Y hablando de escucharnos, o de escucharnos, compartir el podcast. Esperemos que os haya gustado muchísimo. Sí. Y que, por favor, o sea, que nos encantan los comentarios que nos ponéis. Eso es. Y nosotros os vamos contestando cuando podemos, pero que nos encanta saber qué pensáis, qué opináis. Sí. Y si es que al final la información es poder Y compartir es vivir. Así que nos vemos a la siguiente. Nos vemos en la chicos, siguiente. chicas. Muchas Adiós. gracias. Chao. Chao. Te quiero, amiga. Te quiero.